Amigos, gracias por seguir con nosotros. Se encuentra el congresista Daniel Salaverry de Fuerza Popular. Hay mucho para conversar, para discutir y para debatir. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti, Enrique. Bueno, a ver, comencemos por el tema Chinchero. El Ejecutivo le respondió, o sea, en realidad, pues, según el ministro de Transportes y Comunicaciones ha dicho, a mí el señor Albrecht me mandó una carta, ¿no?, diciéndole a nombre del congresista, bueno, Víctor Andrés García Belaúnde, que había solicitado a la comisión, en este caso, Lavajato, pues, ¿no?, que le adviertan al ministro de Transportes y Comunicaciones, no firme usted esta adenda con respecto a Chinchero, ¿no?, porque son lesivas para el país. Y el ministro ha dicho, bueno, no la voy a firmar, vamos a explicar primero al Congreso, vamos a discutir y luego vamos a... Entonces, ¿por qué ahora Fuerza Popular se quiere lavar las manos con respecto a eso? Si es más o menos obvio, ¿no? Si bueno, se les está pidiendo no firmen, el Ejecutivo dice no firme y de ahí Fuerza Popular dice, pero ¿cómo no firman? Primero lo que debo de aclarar es que no fue un comunicado ni un acuerdo de Fuerza Popular. Fue un pedido del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que solicitó en la Comisión Lavajato que se enviara este oficio. Lo único que hizo el presidente de la comisión, que sí es de Fuerza Popular, es trasladar este pedido del congresista García Belaúnde. Está en obligación de hacerlo. Pero lo que me causa mucha extrañeza es el cambio de discurso del ministro Vizcarra. Ministro que hasta hace 24 horas decía justamente lo que tú acabas de decir. Que a ver, que el Congreso nos explique por qué no debemos de firmar esta adenda, por qué han solicitado que se paralice la obra. Sin embargo, anoche en una entrevista lo he escuchado al ministro decir que el contrato que firmó el gobierno de Humala es un contrato lesivo para los intereses del país. Y por eso la adenda, pues. No, pero si el contrato, el original, es lesivo, tiene que reestructurarse todo. La adenda cambia la estructuración del financiamiento, del cierre financiero. Nosotros estamos de acuerdo que se haga el aeropuerto, es un clamor de la población y de los cusqueños, pero creo que debe hacerse con transparencia. Ese problema lo tiene que solucionar el presidente de la República. A ver, entiendo yo que el tema es, que el asunto es que lo que no quedaba claro era el tema de los intereses, de quién pagaba los intereses. Entonces, si el Estado pagaba los intereses a esta empresa que al parecer se le imponen tasas muy altas de 20, 22%, ahí estaba, pues, los costos se disparaban tremendamente. El Estado lo que dice es, bueno, yo pongo la plata por delante, ¿no?, ahorro estos 500 millones de dólares, ¿no?, en intereses, y esto sigue siendo una APP porque básicamente la estructura no cambia. ¿Cuál sería la solución, entonces, según Fuerza Popular? ¿Renegociar, comenzar de cero? ¿Y qué le dicen a los cusqueños? Los cusqueños ya están piteando porque les han quitado el gasoducto y ahora obviamente pues les van a decir, y ahora te vas a tener que esperar también por Chinchero un ratito. O sea, ¿cuál sería la opción? Porque aquí no es cuestión, pues, de chancar al Ejecutivo porque sí. ¿Cuál sería la opción para salir adelante con el proyecto, si es que están con el proyecto, ¿no? Primero, para que todos los peruanos nos entiendan cuál es el modelo de negocio de APP que ha planteado el Ejecutivo. Es como si a una empresa que construye carreteras le dices, yo te construyo la carretera y luego te la entrego para que tú pongas tus peajes y cobres tus peajes durante 40 años. Eso es lo que están planteando. El Estado, el gobierno, el Perú va a construir el aeropuerto, va a invertir plata que iba a poner después. Cerca del 80% de la inversión, 405 millones de dólares, según escuchaba el ministro Vizcarra. La empresa privada pone 110 y a pesar de eso se le entrega durante 40 años. Entonces, acá lo que está en discusión, permíteme, Enrique, no es si se debe o no construir el aeropuerto. Por supuesto que se tiene que construir el aeropuerto. Lo que nosotros queremos es que este contrato y estas adendas se manejen con transparencia y que el modelo de inversión, o si es que el Estado va a invertir cerca del 80%, pues finalmente podría hacerse a través de una licitación pública y el Estado ponga el 100%, si ya falta... Que sea una obra pública y falta un cachito, pero que esa se entregue en decisión, concesión. Pero la paralización... Pero eso también traería retraso, es lo que advierte Vizcarra. Los EDI, los estudios de ingeniería, los estudios de suelo, la remoción de las torres de alta tensión que habían ahí, todo ya está avanzado.
escuché... Pero se arriesga que la empresa Conturhuasi le haga un juicio al Estado afuera. Ese es un tema que tiene que resolver el presidente. Lo que quieren es soplarle la pluma al Congreso como si el Congreso tuviera que tomar algún tipo de decisión respecto a qué obra se ejecuta y qué obra no. Pero esa es responsabilidad del en el ambiente de Odebrecht que estamos viviendo, pues es lógico también que el ministro diga, oiga, yo me tengo que cuidar porque no sé en qué va a terminar esto, ¿no? También. Como, o sea, el ministro tiene que cuidar a raíz de que el Congreso o un congresista emite un oficio. Control político del Congreso. ¿Qué hubiera pasado si el congresista García Belaúnde no le manda esa carta al Ejecutivo? Firmaban nomás. Entonces no estaban preocupados por el modelo del contrato, no estaban preocupados por las irregularidades de los intereses, porque iban a firmar. Ya el presidente había fijado fecha y hora para la primera piedra. No, es que ellos están de acuerdo con la última modalidad del contrato. Para ellos, a diferencia de lo que usted me está diciendo, en realidad la estructura de APP no cambia porque la plata que el Estado iba a poner después metiendo intereses la está poniendo por delante. Efectivamente es un punto de discusión. Pero entonces, en realidad lo que ustedes proponen es que sea obra pública. ¿Y cómo salimos del contrato? Nosotros no estamos proponiendo que sea obra pública. Yo te he dicho esa posición y mi posición personal. Quien tiene que resolver este problema es el presidente de la República, es el Poder Ejecutivo. Quien ha paralizado la obra es el Ejecutivo. ¿De cuándo acá son tan eficientes, ¿no? Y a raíz de una carta que manda un congresista paralizan una obra de 500 millones de dólares? Dígame usted. Pero o sea, ¿de cuándo acá son tan eficientes? O sea, son bien ineficientes según ¿Cuándo el Congreso ha estado en la capacidad de paralizar una obra? No está dentro de sus prerrogativas. El presidente no puede engañarle a la población, a los peruanos, diciendo no ejecutamos esta obra porque el Congreso nos ha pedido que no ejecutemos. Oiga, por favor, si las cosas están claras, si las reglas de juego están claras, si es beneficioso para el país, ¿por qué no firma la adenda? No, esos son por actos de corrupción. Si acá hay actos de corrupción, por supuesto que los vamos a fiscalizar. Pero si el presidente y el ministro Vizcarra creen que esta adenda no es lesiva para los intereses del país... ¿Cómo se va a solucionar eso? Que firmen la adenda. ¿Cómo se va a solucionar eso? Eso tendrá que decirlo el presidente. Pero en términos de la relación con el Congreso, el ministro va a ir, va a exponer, va a debatir, se tiene que llegar pues a algún tipo de conclusión. Finalmente el Congreso es para esto, ¿no? Es que lo que tú quieres plantear, Enrique, es como si acá hubiera un tipo de enfrentamiento en lo cual se tienen que sentar ambas partes para ponerse de acuerdo. En lo absoluto. Acá simplemente hay una decisión que está a la espera de que la tome el presidente. Hay un pueblo como el pueblo cujeño que está esperando que el Kuczynski asuma su rol de presidente, que tome una decisión y que vaya para adelante. Pero Daniel, usted lo que me está diciendo ahí, sin ánimo de defender a Kuczynski, ni mucho menos, es algo así como que ustedes están pechando al Ejecutivo y le dicen, a ver, ¿no? A ver, en un contrato que para ustedes es lesivo para los intereses del país, pero al mismo tiempo no solo para nosotros, contra la espada y contra la pared de la impaciencia cusqueña. El ministro Vizcarra ha dicho que son lesivos para el país. No, que el contrato anterior era lesivo para el país y por eso se estaba haciendo esta no solo nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué? Yo creo que el Ejecutivo lo que está diciendo es, bueno, pues vamos entonces como Ejecutivo y Legislativo a convencer a los cusqueños que esto tiene que ser reformado. Lo que el presidente creo que ha descubierto es que hay un contrato lleno de irregularidades, que se mueren de miedo en firmar y que quieren compartir la responsabilidad con un poder del Estado que no le compete. Y ustedes no están dispuestos a compartir esa responsabilidad. Nosotros vamos a cumplir nuestro rol de fiscalizar. Cuénteme, con respecto, hay este tema sí también preocupa, esta marcha atrás que ahí sí le cae la responsabilidad al Congreso de eliminar el decreto legislativo que le daba al INEM o ponía al INEM bajo el paraguas del Ministerio de Salud. Las razones en principio son las de que es inconstitucional, según, ¿no? O sea que el mandato de los decretos legislativos no alcanzaba los servicios de salud. Según el Ejecutivo, el inciso H, me parece tiene que ver con servicios que el Estado brinda a la ciudadanía y que dentro de ese contexto pues el INEM tenía que ser mejorado. Ustedes han entrado, independientemente del argumento constitucional, que yo sé que pues puede haber interpretaciones de ambos lados, ustedes han entrado ya en materia de ver cómo está funcionando el INEM, porque ahí sí me parece que la ministra de Salud tiene algunos argumentos interesantes. De los siete institutos, ¿no?, con estas características, el INEM es el único que funcionaba así como una isla. Ha tenido pues un desarrollo de la clínica privada
que uno dice, uy, cuidado con los negociazos. Se ve poca fiscalización en general al INEM. ¿Por qué no darle la posibilidad de que el Ministerio de Salud pueda pues manejar el INEM y por supuesto la política, digamos, para combatir el cáncer en el país? Primero que nosotros, y cuando digo nosotros es la Comisión de Constitución, solamente tenemos que abocarnos a ver si es constitucional o no la medida. No hemos entrado al tema de fondo. Nos hubiera gustado, pero no está dentro de nuestra prerrogativa. No podemos entrar al tema de fondo. Y el Congreso de la República no le ha delegado facultades al Ejecutivo para que legisle en temas de salud. Así de sencillo. Los servicios que brinda el Estado no bastarían por ese... Es que con el argumento de simplificación administrativa, imagínate que es un tema transversal, entonces podríamos reestructurar cualquier cosa en el país. ¿Y para qué entonces solicitaron 4 ejes puntuales como es formalización, lucha contra la corrupción, economía? En principio, si la ministra de Salud enviara finalmente un proyecto de ley, ¿usted estaría de acuerdo para que el INEM pase tendría al ministerio? que entrar y debatir. Mi posición personal, y creo que la de muchos peruanos, es que ya el MINSA ahora no puede con los hospitales. ¿Tú has visto la situación calamitosa en la que se encuentran las emergencias de los hospitales? La gente atendida en los pasillos, no hay camas, no hay anestesias, están desabastecidos. Y aún así queremos entregarle el INEM al Ministerio de Salud, que no puede ya con los hospitales que tiene. No es que funcione como un reloj suizo, el INEM tampoco, ¿no? La gente espera 120 días para hacerse una quimioterapia, son pavorosas las imágenes. Tiene que ser parte, Enrique, de un amplio debate, y me parece bien que la ministra opte por la otra vía de presentar su proyecto de ley, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, el negociazo del señor Moreno tenía que ver con la distorsión de privatización, muchas veces, de servicios que deben ser públicos. O sea, yo creo que es un tema que vale la pena discutirlo. Vale la pena discutirlo, por supuesto. Por eso me parece bien que hayan optado por el tema del camino del proyecto de ley, porque por el otro lado era inconstitucional. Oye, lo que me parece muy novedoso es que el fujimorismo esté de acuerdo con el retorno a la bicameralidad. Cuénteme cómo es eso, porque hemos escuchado a Kenji Fujimori, el señor Torres se ha declarado, digamos, a favor de discutir. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha dicho que estaría de acuerdo con un pequeño Senado. Hemos tenido la semana pasada, donde usted se ha sentado, a Gilbert Violeta, que ha presentado efectivamente un proyecto de ley, me parece que son de 30 congresistas, de 30 senadores. ¿Es posible que podamos llegar a una reforma constitucional? Yo también estoy a favor. ¿Sí? Creo que la realidad de un país es cambiante y sus instituciones tienen que adecuarse a esa nueva realidad. Es importante, creo yo, que exista un Senado, una Cámara más reflexiva, y espero que se inicie un debate serio al respecto y que aprovechemos pues estas reformas electorales, constitucionales que se están haciendo en varios temas para ver si que logramos tener una mayoría calificada que nos permita pues contar con un Senado. La última. La ministra de Justicia dice que se están duplicando funciones por el lado de la Comisión Lavajato, a propósito pues, de lo que estábamos conversando. La Fiscalía tiene bastante avanzado este caso, que es bastante complejo. Ayer el fiscal Castro ha dicho, yo no voy porque la Junta de Fiscales Supremos me ha dicho que hay reserva sobre esta situación. Se está convocando al señor Cruz de Odebrecht para preguntarle lo que se le iba a preguntar al fiscal, es decir, el contenido del acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht. La Fiscalía insiste en que esto es parte de la reserva. ¿No cree usted que se puede llegar a entorpecer una investigación tan delicada que ya está pues bastante avanzada en el terreno fiscal y judicial? Justamente por ese tema es que hemos nosotros llegado a un acuerdo en Fuerza Popular para, por ejemplo, integrar, unificar las comisiones, tanto Lavajato como la comisión que yo presido, que son de las mega obras. Porque hay temas o obras como gasoducto, que ambas comisiones, y no solamente ambas comisiones, sino el Ministerio Público está investigando. En esa obra participó Odebrecht, y son los mismos funcionarios, los mismos esas autoridades que están involucrados en el tema, y obviamente eso complica las investigaciones, porque cuando uno cita o uno convoca a un exfuncionario, te contestan, pero ya declaré en la otra comisión. Entonces sí se entorpece. Espero que esta propuesta de Fuerza Popular vaya más adelante. En el tema de la Fiscalía,
Yo creo que el fiscal y el Ministerio Público tiene que ir recuperando la imagen positiva que necesita tener ante el país, y parte de esa recuperación es transparentando estas investigaciones. No digo pues que lo cuenten todo, pero por lo menos que le vayan informando cómo van avanzando y cuál es la línea que van a seguir. Pero transparentar en este caso no sería advertirle a los que mañana pueden tener orden de captura. Es que yo no digo que digan mañana vamos a ir a capturar a tal persona, pero por lo menos en una comisión que puede tener carácter de reservada, como son las comisiones investigadoras, perfectamente el fiscal podría ir y podría explicar cuáles son los pasos que están dando, justamente para luego no cruzarse en el camino y no entorpecer las labores ni de uno ni de otro. No es costumbre que los fiscales vayan a declarar mucho al Parlamento, ¿no? Bueno, pero debería ser, ¿no? El control político que hace el Congreso también lo puede hacer, por supuesto, con el Ministerio Público. Daniel Salaverry, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, congresista de Fuerza Popular. Nos vamos a ir a una pausa. Regresamos en medio.